del Señor. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias por tu misericordia. Te pedimos que nos hables en esta hora. Habla por tu palabra, Señor. A cada uno de mis hermanos que haya una posición, Señor, una disposición maravillosa, Padre, para recibir tu palabra, Padre, en nuestro corazón, y que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Lo creemos en el nombre de Jesús, Señor, y nos ponemos en tus manos para la gloria de tu nombre, Señor. Mira a los que están allá a la distancia, que puedan recibir, Señor, también su porción y que puedan ser llenos también de esta palabra maravillosa y poner, Dios mío, tu nombre en alto siempre, porque para eso nos has llamado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, toda la gloria y la honra es para ti. Alabado sea Dios. A su nombre, hermano. A su nombre. Abra su Biblia ya en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. Vamos a leer la porción de la palabra donde vamos a meditar en esta noche ya. Bienvenidos todos a la casa del Señor y bienvenidos también todos los que nos ven a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, que realmente son medios masivos de comunicación que tenemos en estos tiempos. Y mandamos un abrazo y un saludo a todos ustedes. Primera de Corintios, capítulo 10, vamos a leer la palabra. A su nombre sea la gloria. Amén. Le repito, Primera de Corintios, capítulo número 10. Y vamos a leer desde el verso número 1 en adelante. Amén, para entender bien esta porción en donde el Señor nos quiere hablar en esta preciosa noche. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1. ¿Lo tienen, amados? Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 10, 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, miren que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hasta ahí la palabra del Señor. Puede sentarse, alabando al Señor, hermano. Alabando al Señor, hermano. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Amén. Y estamos muy contentos de poder estar aquí y compartir esta palabra que el Señor nos ha traído. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a oír la palabra de Dios, hermano? Bienvenido, les repito, a los que se han hecho presentes
y también a los que están a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Es una bendición muy especial. Amén. Tanto a grandes como a pequeños. Gloria al Señor, estos muchachos que en su momento, hermano, son instrumentos de Dios y que fielmente están aquí, siempre buscando la presencia del Señor. Y declaramos, hermano, públicamente que la palabra de Dios es real y que es una espada de dos filos que corta todas esas cosas malas. Amén. Y va haciendo de nosotros instrumentos útiles en las manos del Señor. Amén. Vamos a entrar, hermano, en la palabra de Dios y lo vamos a hacer bajo el tema: las manifestaciones de la idolatría. Las manifestaciones de la idolatría. La palabra de Dios nos habla aquí acerca de varias cosas que sucedieron en el desierto con los hijos de Israel. Todos sabemos que los hijos de Israel, la mayoría, o mejor dicho, todos salieron de Egipto, pero en el camino hacia donde el Señor los llevaba, podemos ver de que muchos de ellos quedaron allí postrados en el camino. La Biblia habla que el Señor los sacó a todos, hermanos, sin excepción de nadie. Todos salieron. Dice la Biblia que ni siquiera dejaron las bestias de ellos, no, todos sus ganados, todo lo que tenían, ni una pisuña se quedó allá. Todos salieron. Pero lamentablemente solamente 2 personas de los que salieron en vida llegaron a tierra de Canaán, donde Dios quería. Amén. Solo, como todos sabemos, Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida, a donde Dios los quería llevar. No solamente eso, sino también varios muertos llegaron allá, porque los demás ni siquiera los huesos el Señor permitió que entraran a la tierra prometida, sino que entraron, hermanos, muertos, pero entraron. Alabado sea Dios. El caso, por ejemplo, de José, que dijo: yo sé que aquí me van a sacar un día, que Dios les va a dar a ustedes una tierra nueva, un buen lugar. No me dejen a mí aquí, enterrado con los impíos. Llévenme allá. Y entonces se llevaron el cuerpo de José, embalsamado hasta enterrarlo allá. Entonces nosotros vemos cómo el Señor se enojó con el pueblo de tal manera que todos murieron. Hermano, eran millones de personas las que salieron de allá, y solo 2 tuvieron ese privilegio de llegar allá. Por eso la Biblia habla aquí de que esa advertencia y esa amonestación que Pablo hace ahora al pueblo de Dios, a la iglesia, está hablando precisamente y dice que estos acontecimientos fueron un ejemplo para nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos. Pablo ya estaba en el final de los tiempos. El fin de los tiempos no es solamente estos años que vivimos, sino que desde que Cristo vino y se fue al cielo, empezó, hermano, el tiempo de la salvación, y también empezaron los últimos tiempos de la tierra. Ahora nosotros podemos ver que en este tiempo también el Señor a muchos saca de Egipto. Todos nosotros sabemos que la simbología de Egipto es el mundo. A muchos son sacados del mundo. También muchos vienen al propósito de Dios. Dice la palabra: todos estuvieron y muchos salen de allá y están bajo la nube, o estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Eso habla de que hubo una guianza en ellos. Muchos han salido de Egipto, han salido del mundo y han sido guiados por medio de la nube. Han visto la nube de Dios, la gloria de Dios. Hermanos, se necesita la gloria de Dios
para que nosotros nos permanezcamos en su obra. Si no tenemos la gloria de Dios, si no tenemos la experiencia, sucede lo que hemos visto en muchas personas que vienen y luego se van. Pero aquel que tiene una experiencia real con Cristo, esa persona no voltea hacia atrás. Esa persona hace lo posible para mantenerse en el camino de Dios. ¿Cuándo es que la persona empieza a flaquear? Cuando empieza a descuidarse. Pero mientras esté esa experiencia nueva con el Espíritu Santo, usted puede desanimarse, usted puede cansarse, como lo hicieron ellos en el desierto, se cansaron. Usted vio, ellos vieron mortandad, vieron cosas que estaban en contra de ellos, pero no retrocedían porque adelante de ellos iba el Señor, el Dios de los cielos. A su nombre sea la gloria, hermano. Lo que sabemos es que Dios los mantuvo, les dio pan. Dice aquí, comieron el mismo alimento, comieron la misma, hermano, el mismo pan, el mismo maná. Dios se los dio a justos y a injustos, porque ahí iban metidos gente mala, pero Dios los alimentó también. Qué tremendo, hermano, que Dios alimenta a los justos y le da a los justos, pero también Él es fiel y le da también al que no es justo, al que está, hermano, desequilibrado. Vea usted, la palabra de Dios es expuesta. ¿Cuánta gente no quiso venir al templo? ¿Cuánta gente no quiso de Dios, no quiere de Dios? Pero aún así Dios le habla. Dios le da de comer de esta palabra. A su nombre sea la gloria. Entonces dice aquí, todos bebieron la misma bebida espiritual y todos comieron, hermano, el mismo alimento. ¿Eso habla de qué? Del pan. Amén. El pan de la palabra. Todos hemos sido limpios y alimentados por ese pan, alabado sea Dios. Y todos hemos sido, hermano, hidratados. Y todos hemos sido llenos por el agua que salta para vida eterna, que es esta palabra. Amén, hermano. Es decir, por palabra no podemos nosotros quejarnos. Por palabra de Dios no podemos nosotros, hermano, excusarnos. Ni usted que me escuche en esta hora, usted no puede decir, nadie me advirtió, nadie me dijo, nadie me guió, es que yo estuve por allá y nadie me dijo nada. No, hay una palabra que lo amonesta, hay una palabra que nos levanta, hay una palabra que nos enseña, que nos guía. Y si alguien tal vez no tiene pastor, tiene el pastor más grande, que es el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria, hermano. Muchos dicen, es que yo no tengo pastor, yo no tuve pastor, por eso me descarrié, por eso no estoy aquí. Yo le digo una cosa, muchos no hemos tenido un pastor muchas veces. Cuando entramos por primera vez a la obra, yo recuerdo claramente que no teníamos pastor. Todos los pastores se habían, hermano, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, se habían dañado, no sabíamos a dónde ir, pero Dios le hablaba a mi padre, Dios le hablaba a mis padres, a mi madre. Dios le hablaba, Dios la pastoreó a ella y ella nos pastoreaba a nosotros hasta cuando apareció un pastor. Amén, que Dios llevó un pastor. Entonces ya el Señor hablaba por su palabra en la iglesia. Pero nadie puede venir y decir aquí es que nadie me dijo. No, el Espíritu a la verdad nos da testimonio de la palabra. El que hace lo malo es porque quiere. No es por falta de instrucción ni excusas. Eso está hablando el apóstol Pablo aquí. Nosotros, hermano, como estos padres que tuvimos, dijo, ellos tuvieron el pan, vieron las maravillas, comieron del pan del cielo, bebieron el agua de la roca que es Cristo. Amén, hermano. La pregunta es, ¿nosotros hemos comido el pan? Claro que sí. ¿Hemos tomado del agua? Claro que sí. Y dice la palabra de Dios, pero de todos ellos no se agradó a Dios, no se agradó Dios. Por eso quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no se agrada a Dios de nosotros muchas veces? Es porque todavía nosotros somos dados a hacer ídolos dentro de nosotros mismos.
Nosotros lamentablemente, hermano, el hombre tiene esa configuración de siempre tener en la mente, hermano, una imagen. Somos movidos y somos entendidos por medio de imágenes en nuestras mentes. Y nosotros creemos que el evangelio es por medio de esas imágenes. Nosotros somos expertos en hacer ídolos, en volver de nuevo a la idolatría que Dios muchas veces nos saca de nuestros corazones. Por eso usted ve que hay gente que Dios la rescata, la limpia y vuelve de nuevo. Y vea usted que la mayoría de gente, de lo que sale, ahí es donde regresa. ¿No se ha dado cuenta que hay muchos que vienen a la iglesia? Dios los sacó de una vida perdida en X pecado. Vienen a Cristo, son limpios, crecen, pero en el momento en que se descarrían, que bajan, que vuelven a irse del mundo, vuelven de nuevo a lo que hacían antes. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? El que ha venido a la iglesia y era adúltero, lo primero que hace al salir de la iglesia es irse con la adúltera, ir otra vez a adulterar. Por eso la Biblia dice que regresan al vómito, regresan a lo que quitaron, a lo que tiraron. Alabado sea Dios. Nosotros somos prestos a esas cosas, por eso es que Dios no se agradó de los muchos, no se agradó de todos. Y por eso quedaron postrados en el desierto. El mundo es un desierto en el que estamos transitando. Nosotros no tenemos nuestra morada en este desierto, hermano. Amén. Sino nuestra morada está en los cielos. Pero este caminar aquí en la tierra es como un desierto. ¿Qué tiene un desierto? Necesidades. ¿Qué tiene un desierto? Problemas. ¿Qué tiene un desierto? Sacrificios. Amén. ¿Y acaso nosotros no hacemos un sacrificio solo para venir a un culto? ¿Cuántos sacrificios se hace? Amén. ¿Cuánta necesidad pasamos? ¿Cuántas cosas el diablo, hermano, levanta contra nosotros? ¿Por qué? Porque este mundo es un desierto. Y en el desierto hay tentación. Amén. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es presto para no dejar que una tentación sea mayor que nosotros, sino que la podamos vencer en el nombre de Jesucristo. Entonces aquí dice claramente que este ejemplo de ellos nos hace a nosotros no codiciar lo que ellos codiciaron. Y la codicia es precisamente aquel anhelo, amén, desmesurado de volver de nuevo o de poder poseer algo que no se tiene. Ellos codiciaron las cosas malas que tenían en Egipto. Las codiciaban. Ellos no querían salir de Egipto. Ellos lo que querían es ser Egipto. Amén. Ellos lo que querían era tener las cosas que tenían los egipcios, no salir de ahí, no salir a lo que Dios le diera a ellos. Ellos querían poseer lo que los otros tenían. Eso se llama codicia, codiciar lo que otro tiene, codiciar lo que el diablo le daba a los egipcios. Esos israelitas codiciaron eso, querían eso, alabado sea Dios. Ellos no querían una tierra donde fluye leche y miel. Ellos eran las algarrobas que comían los egipcios. Ellos lo que querían eran, hermano, por eso a cada rato usted los ve diciendo, ojalá nos hubiésemos quedado allá. Siempre la murmuración de ellos fue regresar de nuevo a donde Dios los había sacado. ¿Qué era entonces lo que ellos querían? No querían salir libres, no querían la libertad. Ellos lo que querían era quedarse allí y tener lo que los egipcios tenían. A su nombre sea la gloria. Entonces dice la palabra de Dios que empezaron, hermano, a hacer muchas cosas que hacían los idólatras y los paganos. Y ahí es donde queremos entrar hoy al estudio, a este estudio que hemos traído, porque la ley precisamente, acuérdese usted que la ley no ha sido abrogada. Muchos dicen es que la ley pasó y abrogamos la ley. No, la ley ha sido elevada a un nivel espiritual. Y nosotros debemos de sacar de estas cosas
sacar nosotros mismos esa, hermano, enseñanza de poder hacer lo que Dios nos dice y que veamos el ejemplo de los antiguos a un nivel espiritual. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de la idolatría, pero no solamente la idolatría está encajada en doblar, hermano, la cabeza y adorar una imagen. De eso Dios nos sacó a muchos de nosotros. Nos dimos cuenta que por allá, hermano, hay una religión tradicional que nos ha enseñado a venerar, a adorar imágenes de fundición. Todavía existe esa religión, todavía existen religiones en que adoran, hermanos, dioses paganos, eso todavía existe. Nosotros ya salimos de eso. Sin embargo, dentro de nosotros todavía hay ídolos espirituales. Hay ídolos en nuestra carne que hacen que el Espíritu de Dios no pueda trabajar, no pueda hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Los ídolos, hermano, que nosotros muchas veces veneramos, no están fuera del cuerpo, están dentro de nosotros mismos. Y ahí es donde el Señor nos dice y nos amonesta hoy en dejar esa idolatría, en dejar las cosas que no son de Dios. La idolatría es precisamente dar tributo o dar el primer lugar en el corazón a algo que no sea Dios. Esa es la idolatría. Y nosotros muchas veces le damos preponderancia a algo o a alguien más que a Dios. Y eso nos constituye también en idólatras. La palabra de Dios nos habla que la obediencia y la desobediencia y la rebeldía también es idolatría. O sea, estamos ahora, vamos a elevar la regla. Ahora no estamos hablando de una idolatría material, sino ahora vamos a hablar de una idolatría espiritual que tienen todavía el pueblo de Dios, que no ha sido todavía quitada de nuestro corazón. Si tuviéramos nosotros al Señor en primer lugar en nuestras vidas, aquí estuvieran muchos. Amén. Aquí estuviéramos día y noche. Nuestro deleite fuera estar aquí. Nuestro deleite fuera estar haciendo la obra de Dios. A su nombre sea la gloria, hermano. Pero no es así. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué es lo que realmente es la preeminencia en usted y en mí? ¿Qué es lo que realmente rige nuestro corazón? ¿Cuál es realmente el tesoro que tenemos dentro? Amén, hermano. Ahí es donde estriba todo el problema espiritual nuestro. Por eso es que no hay bautismo en el Espíritu Santo. Por eso es que no hay dones en el Espíritu Santo. Por eso es que Dios no puede usar a una persona en los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aunque ha sido bautizado, hay algo que está más arriba que el Espíritu de Dios y más arriba que Dios. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué es esto que a usted y a mí nos está privando para poder adorar y para poder crecer y recibir las cosas espirituales que queremos? A su nombre sea la gloria. Vea usted un ejemplo tremendo que está en Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Y verso número 23. En aquella historia bíblica en donde Saúl desobedece y es desechado de la presencia de Dios. Pero vea las palabras del profeta cuando aquel hombre regresa con el botín y con las ovejas y con el rey y no hace lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces, Primera de Samuel capítulo 15 y verso número 23, vea lo que dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Se da cuenta que aquí está hablando de la palabra idolatría. Ahí está la palabra idolatría. Pero no se refiere, hermano, a un ídolo
sino que en este caso el ídolo que tenía Saúl no era material, era un ídolo espiritual. ¿Y cuál era el ídolo espiritual de Saúl? Su voluntad, lo que él pensaba, lo que él decía. Hay gente que su palabra es ley para él, que es llevado de su parecer, que no se toma, hermano, consejo de otro, que no entiende, hermano, a otro, que no hace lo que dice la palabra, sino que su propia palabra es la ley para él. A ese pecado se le llama rebelión, porque el que no hace las cosas de Dios es rebelde y es obstinado. Y aquí está hablando que la obstinación se compara como una idolatría delante de Dios. Aquí lo que estamos viendo es cómo Dios eleva la norma, que no solamente se queda con no doblar la cabeza al ídolo, sino también está hablando que dentro del corazón hay cosas que pueden llegar a ser ídolos dentro de nosotros mismos. ¿Qué pasó con Saúl? Fue desechado. Dios pide nuestro corazón. Dice, hijo mío, dame tu corazón. Dios le dice a usted y a mí, dame tu deseo, dame tu tesoro, que yo sea el tesoro para ti. ¿Por qué? Porque si nosotros no entregamos nuestro corazón, entonces estaremos cayendo en este pecado de la idolatría. Porque entonces empezaremos a llevar las cosas. Incluso hay cristianos que llevan el evangelio según su propio parecer, según sus propias conjeturas. Eso también es ser idólatra. ¿Por qué? Porque se está idolatrando el mismo. ¿Cuántas personas tienen un ídolo llamado el yo? Y usted se da cuenta que siempre está el yo, siempre está el yo pienso, yo digo, es que es así como yo digo, es que se tiene que hacer como yo digo. Eso es un ídolo también que debemos de quitarle la cabeza y debemos de hacer lo que Dios dice que hagamos. Ante la palabra de Dios hay que romper nuestros argumentos, hay que romper nuestros pensamientos y entrar en el camino del Señor. A su nombre sea la gloria, hermano. Vea usted cuántos tienen ese pensamiento. Amén. El pensamiento de hacer un evangelio como ellos dicen, como ellos creen. Y usted se da cuenta entonces que esta palabra le está prácticamente cortando esa parte, porque le está diciendo que eso que hace esa persona se ha vuelto un ídolo delante de él. La palabra de Dios también en el Nuevo Testamento, exactamente, hermano, allá en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4 y verso 8, leemos un verso. A una exhortación tremenda que el apóstol Pablo hace a los Gálatas, hablando de la esclavitud. Vea lo que dice Gálatas capítulo 4 y verso 8. Dice la palabra del Señor: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, vea esa parte, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Y qué habla ahí? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Amén. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué está hablando allí la palabra de Dios? Que para estos que estaban allí, principalmente judíos, el guardar los días de reposo, el guardar las fiestas solemnes, había llegado a ser para ellos como un dios, como un ídolo,
como idolatría. Amén. Y no sacaban de su mente eso. Entonces viene Pablo y les dice, en otro tiempo no conocíais a Dios, pero ahora lo conoce. Y dice, sirváis a los que por naturaleza no son ídolos. No está hablando de un ídolo de oro o de plata. No está hablando de un ídolo de piedra o de madera o de fundición. No habla de esos ídolos. ¿De qué ídolos está hablando? Lo que dice el verso 10. El ídolo de la religiosidad. La religión se vuelve un ídolo, amados hermanos. El ídolo, hermano, que la mayoría de los cristianos tienen es ser religioso. Y entonces hacen lo que hace la tradición, lo que dice la tradición, y se vuelven esclavos a eso. Pero esa idolatría hay que romperla. Eso hay que romperlo delante de Dios, porque Dios obra de maneras, hermano, muchas veces extrañas para nosotros. Si queremos conocer a Dios, hay que abrir la mente, hay que abrir nuestro corazón, hay que abrirnos a lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla. Hay que abrirnos a lo que Dios quiere de nosotros. Si Dios abre nuestra esclavitud, nuestras cadenas y nuestras cárceles han sido abiertas, Él espera que usted salga de ahí, que salgamos de esa posición de esclavitud, que salgamos de esa posición de ser, hermano, encarcelados, de ser esclavos. Hay que salir de allí. A su nombre sea la gloria, hermano. Por ejemplo, que muchos tienen en la mente, hermano, que son sostenidos por el salario que les da un patrón. Amén. Pero eso debe de ser roto. El Señor le tiene que abrir la puerta. El Señor ya le abrió la puerta a eso. Y usted tiene que salir y entender que un día me sostiene, Dios utiliza para sostenerme a pero otro día Dios me sostendrá de otra manera. Amén, hermano. Vea usted, hay gente, hermano, que tiene, hablemoslo de una forma puramente material, que está metido en ese rol, en ese rol de ser, hermano, dependiente de un patrono. Tiene todas las prerrogativas para ser el dueño de su propia empresa, pero muchos no se tiran. Muchos no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque es esclavo del miedo. Hay un ídolo que lo tiene sometido, que lo tiene bajo sus pies, que es el temor. Amén, hermano. Ese ídolo no lo deja a la persona avanzar. No deja a la persona que crezca. No deja a la persona que salga de la sencillez de pensamiento. Hay que salirnos de eso. Hay que saltarnos de allí. Alabado sea Dios. No ven las cosas materiales, porque las cosas materiales, hermano, se dañan, se acaban. No ven las cosas materiales porque hoy hay, pero mañana no. Sino que debemos de ver las cosas de una forma espiritual. Algo Dios está trabajando en nosotros. Hoy usted no tiene, posiblemente mañana tiene, pero tal vez pasado mañana no tiene. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos dicen, ya Dios me abrió la puerta, ya Dios ahora me está bendiciendo, ahora Dios, pues, como que dijéramos, ahora Dios me tiene que seguir bendiciendo, porque así es la regla. Ya Dios me empezó a dar, ahora me da más y más. No, y puede hacer que Dios ya no le dé. Amén. Por eso hay que tener la mente abierta. Vea, la mente de Job estaba abierta. Dios da, pero también Dios quita. Dios puede sanar su enfermedad, pero también Dios puede hacer que no quiera quitarle enfermedad de usted. Hay que tener la mente abierta a todas esas cosas. Puede hacer que Dios me quiera bendecir con un vehículo, pero si no me lo quiere dar, ¿por qué maldeciré yo a Dios? ¿Por qué yo me apartaré de Dios
si Él es la fuente inagotable, alabado sea Dios. Él es el que nos da la palabra y nos hace levantarnos, y es el que nos abre, hermano, el corazón. ¿De qué le sirve al hombre ser una persona llena de recursos? Hermano, cuánta gente sana hay en el mundo, pero su alma está podrida y perdida en las cosas del mundo. A su nombre sea la gloria. Dios puede sanarnos, y yo sé que Dios lo puede hacer, pero nuestra opción debe ser más allá de la enfermedad. Usted ya no piense en eso, piense más adelante, piense más arriba y decirle al Señor, sea como sea, yo voy a servirte, yo voy a trabajar, yo voy a hacer las cosas que tú quieres. Sea como sea, así tenga que ir a rastras, no importa, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi trabajo, Señor. Aquí está lo que yo quiero, Señor. Aleluya. Y dime qué quieres que yo haga. Alabado sea Dios. Y ahí es donde usted se empieza y nos empezamos a remontar encima de las situaciones. Porque cuando vienen las situaciones que no son favorables, entonces ahí tiembla nuestra vida. Ahí tiembla nuestra mentalidad. Amén. A su nombre sea la gloria. Muchos están confiados en que Dios los puede bendecir, pero ¿y si Dios no los bendice? Entonces se turba, entonces la barca se le mueve, entonces le agarra el temblor. Amén. Le agarró un terremoto, hermano, alabado sea Dios, de 8 grados. ¿Por qué? Porque no pasó lo que estaba pensando que iba a pasar. Pero Dios es experto en eso, en quitar esas cosas, en depender de Dios, en saber que de Dios viene lo bueno, pero también viene lo malo. Que de Dios es lo bueno, pero también el Señor permite lo malo. Alabado sea Dios, y con un propósito divino, el cual nos hace caminar en el camino recto. Alabado sea Dios. Por eso, si usted está hoy aquí, está caminando en el camino de Dios, gócese y alégrese, porque esa es, hermano, aleluya, nuestra esperanza de gloria. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano, a su nombre. Vea usted, el primer gran ídolo, amén, que el Señor quería que ellos quitaran. Dice, no seáis idólatras, verso 7, ahí vemos el primero. Como alguno de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar. Amén. ¿Cuándo pasó esto? Eso lo podemos nosotros encontrar allá en Éxodo capítulo 32 y verso 6. Éxodo 32, 26. Amén. ¿Qué pasó en ese entonces? El becerro de oro. Amén. Dice la palabra del Señor en el 26, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Amén. Pero si usted lee realmente todo el relato, amén, del becerro de oro, podemos analizar varias cositas interesantes que pasaron aquí. Dice la Biblia que Moisés, dice, y dio Moisés cuando acabó hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estoy en el 31, 18 y ahora entramos al 32. Pero mire lo que dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas
y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Vea que lo primero que estamos viendo aquí es cómo el pueblo demeritaba el trabajo de Moisés. Vea cómo trataron a Moisés. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Eso me habla a mí que el pueblo no respetaba la autoridad de Moisés. Por eso murmuraban a cada rato contra él. Y después dice la palabra de Dios que se acercaron a Aarón. Y dice la palabra del Señor que Aarón permitió de que se edificara o que se diseñara un becerro. Y Aarón, vea usted lo que dijo, pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Él pensaba en hacer fiesta por medio del ídolo a Jehová. Así hay muchas personas. Muchos hermanos piensan, hermano, y tienen argumentos y tienen estos ídolos y piensan que por medio del ídolo vamos a llegar a la presencia del Señor y hacer fiesta a Dios. Pero a Dios no se le adora por ídolos, no se le adora por imágenes. A Dios se le adora de una sola forma, de espíritu y en verdad. O sea, ellos estaban pregonando una adoración a Jehová. Él quería una adoración a Jehová, pero por medio del ídolo. Y ahí está el problema muchas veces de muchos creyentes que piensan que por el ídolo que tienen en el corazón es que Dios se va a mover. Y quieren agradar a Dios. Vea usted el ídolo tan grande que tenía Saulo de Tarso. ¿Qué era el ídolo de Saulo de Tarso? Al cual seguía ciegamente la religión judía. Él pensaba que estaba haciendo bien. Y él pensaba que era lo correcto. Y pensaba que era Dios el que lo había estipulado a él para erradicar esa plaga que se llamaban los cristianos, los creyentes. Y él decía: no, es que hay que acabarlos. Pero él pensaba que agradaba a Dios. Él pensaba que agradaba al Señor. Pero cuando el Señor se le aparece, se le cayó el ídolo. Por eso es importante que a usted y a mí se nos aparezca el Señor, para que se nos caigan esos ídolos que tenemos dentro. Hay que ver la gloria de Dios. Para que se caigan nuestras propias, hermanos, pensamientos. Hay que ver la gloria de Dios. Para que se caigan muchos ídolos que tenemos dentro. Hay muchos que tienen ídolos que se llaman la congregación donde asiste. Hay otros que tienen los ídolos que son muchas veces hombres de Dios o predicadores que han idolatrado y que dicen: es que así tiene que ser, así como predicaba así hay que predicar, así como cantaban estos, así hay que cantar. Pero no, usted y yo debemos de buscar la gloria de Dios, el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo. Allí es donde se nos cae el andamiaje, ahí es donde se nos caen estas cosas y empezamos a poner los ojos en aquel a donde debemos de poner, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo siento al Señor aquí con nosotros hablándonos.
Hay que tirar ese ídolo que tenemos, hermano, alabado sea Dios. Hay que tirar la imagen que queremos venerar, alabado sea Dios, sea del tiempo de antes o qué sé yo. Tire esos ídolos, tire ese becerro de oro, quítelo del corazón. Dios puede usarlo a usted y Dios nos va a usar de una forma diferente, pero bajo la gloria de Dios. Lo que importa es la unción de Dios, es el Espíritu de Dios, es la palabra de Dios. Hay que mantenerse en esa senda que Dios nos ha puesto y usted verá que Dios hará de nosotros no otro igual, no, habrá otros mejores. Porque le digo una cosa, dice la Biblia, sumamente pura es tu palabra, como en horno de fuego calentado 7 veces. ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios siempre ha estado ahí, pero en estos tiempos tenemos la palabra más pura, más purificada. ¿Por qué? Porque cuántos estudios bíblicos, cuánta palabra hay en estos tiempos, cuántos entendidos, cuántos hombres de Dios nos han dejado un legado que nosotros podemos tener, hermano, en nuestras manos, que podemos entender por la palabra de Dios. Amén, hermano, que muchos de los de antes no entendían, pero nosotros sí los entendemos. Por eso debemos nosotros dejar, hermano, que Dios trabaje lo que quiera hacer con nosotros. No le pongamos un freno, no le pongamos una jaula, no nos metamos dentro de la cárcel. Hay que dejar que Dios, hermano, elimine esas cosas de nosotros y empecemos nosotros a ver las grandes cosas que Dios quiere hacer para nuestras vidas. A su nombre sea la gloria, hermano. Vea usted que después, si usted sigue leyendo la narración de esta, usted se da cuenta que más adelante, en el verso 15, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llega al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió de ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó al becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y las dio a beber a los hijos de Israel. Pero vea el 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Amén. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vea usted que ahí viene Moisés y le pide cuentas no al pueblo, sino le pide cuentas al líder del pueblo. Y número 2, usted se da cuenta la pregunta que le dice: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Ve? ¿Qué es lo que había pasado? La presión, muchas veces, la presión del pueblo, la presión del momento, la presión, el momento de crisis, hace que muchas veces nosotros dobleguemos las convicciones que tenemos. Vea que en ese momento llegó el pueblo y se empezó a presionar a Aarón. Amén. Y él viene y al oír cómo trataron a Moisés, dijo de seguro en su corazón: si así trataron al otro, ¿cómo no me van? ¿Qué me van a hacer a mí? Amén. Y por eso es que Aarón aflojó. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice más abajo, y dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos,
se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Vea usted qué tremendo como Moisés le dice a Aarón, dice, estaba desenfrenado porque Aarón lo permitió. A su nombre sea la gloria. ¿Qué estamos viendo aquí entonces? Estamos viendo que el Señor se enfureció en este momento por la idolatría del pueblo, lo que traía en el corazón. Vea que solamente una tribu de los millones que iban se hicieron del lado de Jehová. Todos los demás traían esa idolatría metida adentro. Traían esa forma de hacer las cosas, hermano. Qué tremendo. Después de ver las cosas que Dios había hecho, todavía suspiraban por los dioses de los egipcios. Eso nos habla a nosotros de que el Señor se enojó de gran manera. Tanto así, hermano, que quería acabarlos a todos. Amén. Y yo le digo una cosa. El Señor le dijo a Moisés: apártate, yo voy a acabar esto, yo voy a hacer de ti un pueblo. Y Moisés siempre abogó por el pueblo. Y le dijo: Señor, si es así, rae mi nombre. O sea, él estaba probando a Moisés, pero la pregunta es, ¿acabó con todos o no? Acabó con todos, hermano. Con todos. Porque el Señor sabía el corazón que tenía ese pueblo. Eso nos habla a nosotros que Dios conoce su corazón y Dios conoce el mío. Y nosotros debemos de entender a que debemos de dejar, hermano, de poner las cosas que no son de Dios en primer lugar en nuestras vidas. Hay que poner a Dios, porque por eso dice la palabra: yo soy Jehová tu Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón. Está hablando de que el Señor sea nuestro primer lugar. Primer lugar en todo lo que hagamos tiene que estar Dios, para la gloria de su nombre. Segunda forma o segundo ídolo que tenía que quitar el pueblo: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Amén, hermano. ¿De qué habla la fornicación aquí? Muchos dirán: no, es el acto de tener relaciones con alguien que no es su esposa o su esposo. Pero la Biblia habla aquí de la fornicación espiritual. Veamos qué pasó. Esto de la fornicación está en Números 25, 1 al 18. Números 25. A su nombre sea la gloria. Del 1 al 18. Dice: moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Dese cuenta que aquí está hablando de que el amor, los sentimientos, amén, esa forma carnal fue haciendo que Israel fuera yéndose detrás de los dioses ajenos. ¿Qué hizo que el corazón de ellos se doblara a los dioses ajenos? Esos placeres carnales. Ese es un ídolo grande que debemos destruir en nuestras vidas. El placer carnal. No solamente se habla del placer carnal en la forma sexual, hay muchos placeres carnales, pero la Biblia habla que debemos de desechar estas cosas de la carnalidad. Vea lo que dice Colosenses capítulo 3. A su nombre sea la gloria. Amén. Colosenses capítulo número 3
y verso número 5. Vean lo que dice ese verso. Pablo haciendo referencia también a esto que está pasando allá. Dice el 5, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y vea cómo termina. Leámoslo todos juntos. O sea, está hablando ahí que la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia se tipifican como un ídolo dentro de nuestro corazón. Vea usted el ídolo que está hablando aquí. Está hablando del ídolo del desenfreno carnal. La fornicación habla de la parte sexual, por supuesto. Pero las impurezas, eso no solamente es sexual, eso también nos acontece, hermano, con las pláticas, por ejemplo, los amigos que tengamos, la impureza de corazón. ¿Qué le va a enseñar una persona perdida a un creyente? Impurezas. Vea que otra cosa es otro ídolo, pasiones desordenadas. Amén, hermano. Vea usted, hay muchos que dicen, por ejemplo, la tesis o el eslogan de la homosexualidad en estos tiempos es que el amor prevalezca. No importa que sea un hombre con otro hombre, pero si hay amor ahí, que vivan felices porque están enamorados. Eso no es amor. Porque la Biblia habla que el amor no hace nada indebido. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Eso se llama una pasión desordenada. Hay gente que dice, no, es que a mí me gusta el marido de mi amiga, a mí me gusta la esposa de mi amigo, y lo ve y dice, es que es amor a primera vista. No es un amor a primera vista, eso es pasión desordenada. Nada que sea amor de Dios, amor puro, puede ser desordenado, hermano. A su nombre sea la gloria. Esas pasiones desordenadas hay que tenerles cuidado. Vea usted los malos deseos. Son ídolos. ¿Cuántos cristianos le desean mal a otros? Y hasta oran para que Dios les castigue y que les retuerza la cabeza. Amén. ¿Verdad que eso también es un mal deseo? ¿También es un ídolo? ¡Qué terrible! Y la avaricia, ¿qué me dice del ídolo llamado Mamón? Así llamaba el ídolo que era el dios de las riquezas, Mamón. Y muchos tienen, hermano, a este ídolo Mamón en la espalda, que lo tenía el joven rico. Vea ese, llegó, ese era cristiano. Y llegó y le fue a decir, Señor, yo todo lo he cumplido, yo llevo al pie de la letra, llevo la ley de Moisés. Ah, pero hay una cosa que te falta, hay que quitarte a Mamón de encima. Y eso no lo pudo dejar. Dejó todo, sí, pero eso era una idolatría también para él. Hay que tener cuidado con la avaricia. Hay que tener cuidado con tener las cosas en el corazón. Vea, no es pecado tener plata, no es pecado tener riquezas. El pecado es que las riquezas estén en primer lugar en el corazón. Seamos, hermano, el cristiano debe de ser desprendido de las cosas de esta tierra. Y no me refiero, hermano, a derroche, no, sino simplemente, hermano, que si uno tiene, lo tenemos para el Señor. Y si no tenemos, pues también sepamos vivir de las dos formas y poner las cosas primeramente a Dios antes de las riquezas en nuestro corazón, porque eso también es un ídolo. Por eso, hermano, rompamos esos ídolos. Amén. Hay que quitarse esos ídolos de encima para que Dios nos dé un crecimiento espiritual. Debemos de ser libres en eso. A su nombre sea la gloria. ¿Qué otro ídolo hay? ¿Ven? Ni tentemos, regresamos a 1 Corintios 10, verso 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes.
¿Qué es tentar a Dios? Amén. ¿Qué es hacer o tentar a Dios? Recuerde usted, allá, hermano, en Deuteronomio 6:16, nos habla la palabra acerca de esto, del tentar al Señor, al tentar a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dice Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Amén. ¿Qué está hablando ahí? Esta parte de la escritura también la habla el Señor Jesucristo cuando fue tentado. Y el diablo le dice, tírate de boca abajo allá, el templo, que Dios va a mandar a sus ángeles para que tu pie no caiga. Y el Señor le dice, sí, pero también dice en Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es ese ídolo? Muchas veces, hermanos, pensamos que las cosas que suceden es por nosotros. Y entonces tentamos a Dios. Amén. Hay cosas que Dios nos da en nuestro corazón y que Dios nos utiliza, pero hay cosas que no. No tentemos al Señor nuestro Dios. Ese es un ídolo también. Vea, ese ídolo lo tenían aquellos que fueron a exorcizar a uno que tenía demonios. Amén. En el libro de los Hechos. Y aquellos, el endemoniado se les tiró y los desnudó. Los peló allá, todos salieron corriendo, hermano. ¿Qué pasó ahí? Tentaron a Dios, tentaron la presencia de Dios. Por eso es que le dice el demonio, yo conozco a Jesucristo, a Pablo también lo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Alabado sea Dios. No hay que tentar a Dios, hermano. Amén. No hagamos, hermano, cosas que tienten la misericordia de Dios. Y sabe que hay algo que nosotros hacemos que regularmente tienta a Dios, y es la rebeldía. La desobediencia tienta a Dios. Amén. Porque muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y cuando no hacemos eso, lo que hacemos es tentar a Dios. Amén. Amén, hermano. No lo tentemos. Dejemos, hermano, hagamos las cosas, hermano, con temor de Dios. Y entonces veremos cómo el Señor nos dará su fuerza. Alabado sea Dios. Y el último ídolo que hay que quitar es el que está en el verso 10 del capítulo 10 de 1 Corintios. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Santiago 4:11 nos habla acerca de esto. Amén. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vea usted este ídolo tan terrible que se llama, hermano, la murmuración. Este ídolo, hermano, de la murmuración nos constituye a nosotros jueces. Amén. Jueces. Y nosotros no tenemos ninguna potestad para ser jueces. Ningún verso en la Biblia nos dice que somos jueces. Nosotros somos servidores, ministros y siervos del Señor. Ese ídolo hay que destruirlo. Amén. Destruyamos el ídolo de la murmuración que nos lleva a nosotros a que el Señor permita que el destructor destruya, valga la redundancia, nuestra vida espiritual. Estas cosas padecieron ¿para qué? Para que nosotros veamos ese ejemplo y no lo sigamos. Y la gran conclusión está en el verso 14 y dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dese cuenta que la Biblia no nos manda a enfrentarla,
no nos manda, hermano, a reprenderla, nos manda a huir de ella. ¿Qué está hablando eso? Que, hermano, la idolatría es tan poderosa y tan, hermano, tan sagaz para entrar en nuestros corazones que no debemos nosotros enfrentarla porque vamos a caer. ¿Por qué caemos? Porque de la idolatría viene también de nuestro ego y de nuestro orgullo y de nuestra carne. Por eso hay que huir de ella, así como cuando huimos de las cosas, hermano, que no son de Dios, de las cosas carnales. Mire, usted puede enfrentar al diablo, y dice la Biblia, y el diablo huirá de vosotros. También la Biblia dice que nosotros podemos, hermano, reprender y quebrantar las obras del mundo. Amén, las podemos romper. Pero hay algo que no podemos romper. Hay un enemigo que no podemos nosotros destruir. Se llama la carne. Y de la carne no habla en ningún momento que nosotros la quebrantemos ni batallemos contra ella. No, nos dice huye, huye de ella. Mientras usted pueda huir de la carne, salga corriendo. Y la idolatría es precisamente una obra de la carne y hay que salir, huir de ella. No caigamos en estos errores y veremos nosotros cómo Dios empezará a tomar nuestras vidas y hacernos verdaderamente siervos del Señor de lo alto. Dios los bendiga, hermano, y Dios nos ayude y oremos al Señor para que el Señor rompa todas esa clase, hermano, de ídolos que pueden destruir nuestro corazón. Póngase de pie y levante sus manos en una corta oración. Dígale al Señor: Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios de los cielos. Gracias porque tú estás aquí y nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ponemos, Dios de los cielos, estas cosas que hemos hablado